confirmaba hace unos días en Radio Monumental que estaban teniendo atrasos con no solamente la toma de muestras, sino que los resultados, que teníamos atrasos, en el mejor de los casos de 5 días, en el peor de los casos hasta de 11 días eventualmente. Este número que tenemos en este momento, ¿de cuándo es en realidad? No estamos hablando de test que se hicieron ahora y que tienen en este momento su resultado. ¿A cuándo hay que llevar la fotografía de este número que estamos observando? Y es difícil hacerte un resumen, pero sí hay de todo. Hay test realizados en las últimas 48, 72 horas, hay test de los últimos 5 días y hay test también con un retraso de la semana pasada. Hay una tanda de creo que unos 35 que son justamente cuando nos avisaban de que este grupo prácticamente tenía 12 días, ¿verdad? Hay como unos 30 que tenían 12 días y estaban completando la cuarentena, ¿verdad? Hay un retraso muy importante por lo que dije antes, ¿verdad? La capacidad, la demanda. Hoy la toma de muestras no es un problema, se toma mucho más de lo que se puede procesar. El procesamiento es el cuello de botella ahora, ¿verdad? Entonces todo está apuntando a instalar nuevos lugares de procesamiento de muestras y los antiguos a aumentar su capacidad de procesamiento, ¿verdad? Doctor, en esa misma línea, cuando vemos el desglose que hace el ministerio, vemos estos 239 casos que vienen en el departamento de Alto Paraná. Este dato ustedes ya lo manejaban y es lo que les llevó a decir: queremos una cuarentena total, y esto explica un poco la tan drástica comunicación que se dio, o en realidad ni siquiera tenían este dato todavía. No, ni siquiera teníamos Santiago. La verdad que los datos de ayer tampoco, ¿eh? Ayer también más del 50% de los casos eran de Alto Paraná. Sí nos ayudó un poco cuando teníamos al mediodía, ya teníamos más o menos distribuido por departamento, no todavía por distrito, y ya Alto Paraná tenía mayor peso. Fue una herramienta más, un elemento más del ministro cuando fue a hablar con el presidente. Los datos de hoy nos enteramos hoy también nosotros, como quizás una hora antes que el resto de la ciudadanía, pero sí a la 1, a las 2 de la tarde nos asustamos un poco y llama la atención otra vez la cantidad de casos por Alto Paraná. Y repito, justamente Alto Paraná, el departamento que quizás es donde vemos la punta del iceberg más pequeña que vemos es de Alto Paraná. En Alto Paraná, por conversaciones con diferentes colegas, hay muchísimos casos de anomia, de síntomas muy parecidos a COVID, que ya no deciden realizarse el test, que se quedan en la casa. Está ocurriendo un poco lo que ocurre mucho con el dengue, ¿no? Hay un subregistro muy importante. Entonces, probablemente la dimensión de la epidemia de Alto Paraná es mayor de lo que estamos viendo, ¿verdad? Eso quería precisar un poco, porque si decís que todavía estamos viendo la punta del iceberg muy pequeña, no me quedaba muy clara esa definición, pero ahora lo que estás diciendo es que incluso el subregistro podría tener elementos un poco más holgados incluso, porque hay mucha gente que no va a tomarse las muestras. Sí, no va a tomarse o va a tomarse y tenemos estos retrasos, ¿verdad? Algo que le comenté al ministro justamente el lunes fue nuestra fuerza epidemiológica en Alto Paraná está full, está saturada. Nuestra capacidad de testeo no es la mejor ahí, al no tener el laboratorio todavía habilitado, y tampoco quizás el laboratorio va a solucionar el 100% de los problemas, pero va a ser una gran ayuda. Pero al no tener esto, la película que estamos viendo desde vigilancia es más pequeña, ¿verdad?, de lo que es la realidad. Entonces, ahí nuestras recomendaciones es, bueno, ahí el termómetro son los indicadores más duros, son los servicios, cómo están los servicios, cómo está consultando la gente por síntomas, ¿verdad? Y bueno, el número de camas de terapia intensiva está bastante full, ¿verdad?, ya en esa región, tanto en el privado también, como en el público, en el hospital regional, en el IPS. Los médicos que hacen las consultas en urgencias, como también en el sector privado, aumentan una gran cantidad de pacientes con síntomas compatibles por COVID. Entonces, son elementos que confirman que la punta del iceberg que vemos, siempre en epidemiología vemos punta del iceberg, y la ciencia de la epidemiología es estimar lo que no estamos viendo, ¿verdad? En Alto Paraná probablemente los datos que tenemos en Alto Paraná es la punta del iceberg más pequeña de lo que está ocurriendo probablemente. Doctor, quiero separar
el discurso que da el doctor Sequera, del discurso que puede llegar a sonar agradable a veces, y esto ya es algo recurrente, frecuente, pero ustedes están escuchando a un hombre que tiene que hablar desde la medicina. Su rol es la medicina, su rol es la tarea de cuidar ese aspecto. Otros se encargan de la cuestión económica, del impacto que puede tener en la economía, pero te pregunto, doctor, al ver estos números y al saber que la punta es apenas del iceberg la que estamos viendo y no la película completa, y hay este número de casos en Alto Paraná en particular, ¿vos te quedás más tranquilo con la posición tomada hoy o consensuada hoy respecto a trabajar de 5 a 17, entendiendo que siempre la cuestión económica es demasiado importante? Pero pregunto desde el punto de vista de la salud, ¿te tranquiliza esa decisión? Bueno, desde el punto de vista médico, ver que los números van aumentando, ¿verdad? Bueno, no sé si me tranquiliza, no sé si es para tranquilizar, ¿verdad? Pero sí me da una sensación de, bueno, alertamos bien, actuamos bien, creo yo. Siempre ya la negociación en otros campos, como el económico o el laboral, tienen que actuar los otros sectores, ¿verdad?, especializados en eso. Y es una negociación, ¿verdad? Se da en nuestro país, se da en todos los países, en todos los lugares del mundo, ¿verdad? La salud propone algo, ¿verdad? Y luego se discute, como dije en varias oportunidades, ¿verdad? Si es por vigilancia, digamos, un impuesto al tabaco mucho más alto, y no lo tenemos, ¿verdad? Por otros niveles, otras esferas de decisión. Está ocurriendo un fenómeno como un montón de otras oportunidades en salud pública, donde son otros elementos los que hacen la negociación, el trade-off bueno, esto es lo que queremos, y bueno, y cómo podemos llegar o acercarnos a eso, ¿verdad? Quizás no es totalmente puro, pero sí, tiene un impacto. Nosotros creemos que el nivel de cuarentena, no sé cómo llamarle, yo creo que cuarentena tenemos que sacar esa palabra porque genera un poco de terror. Las medidas, en términos técnicos, son las medidas farmacológicas poblacionales, no farmacológicas poblacionales, ¿verdad? Porque no estamos usando medicamentos ni vacunas, pero sí estamos haciendo esfuerzos y intensificando mensajes de salud pública que deben ser aplicados, ¿verdad? El tema del distanciamiento, el tema de trabajar por turno, el tema de tratar de evitar mucho el encuentro social, el uso de la mascarilla, son todos elementos que tienen un impacto espectacular, ¿verdad? Ya está cada vez más documentado que el uso de la mascarilla prácticamente reduce en un 50% el tamaño de la epidemia y obviamente el número de muertos, ¿verdad? Entonces, es una negociación y yo creo que vamos por buen camino, va a tener un buen resultado. Doctor Sequera, Óscar Acosta soy. Una pregunta, porque usted sabe, en estos tiempos las redes sociales, particularmente, por ejemplo, una línea de WhatsApp de nuestro canal y también otras redes sociales nos permiten una suerte de interacción inmediata con los televidentes que lo están escuchando muy atentamente y me preguntan, le anoto, dice, cuando el doctor Sequera habla de que la película no está completa, ¿a qué hace referencia? Que en realidad los datos del día de hoy son una parte probablemente importante, pero no son todos los datos de registro que tenemos de casos de contagio. ¿Se puede traducir así, sí o no? Sí, así es. Probablemente la epidemia, hagamos una analogía, ¿verdad? Probablemente si hay 100 casos, voy a inventar números, hay 100 casos de coronavirus en Ciudad del Este. Y la cantidad de test que hacemos y la demanda y, bueno, todo el problema que expliqué antes nos deja ver solamente 20 test, o sea, 20 positivos. ¿Sí? Nosotros estamos contando hoy 20 positivos de los 100 que hay, estamos viendo una quinta parte del problema. Y es más o menos la dimensión que podemos esperar, ¿verdad? No, y digo, uno dice, ¿no es mejor contar en estos términos? Claro, no tienen una prueba científica con los registros, obviamente todos los mecanismos dispuestos como para poder decir eso, porque entonces la gente dice, no lo están disfrazando, no están dibujándonos otra cosa. Sí, siempre queda esa duda, ¿verdad? Pero no podemos nosotros decir que hay más casos de lo que estamos registrando, Claro. ¿verdad? Es todo un elemento, es una discusión, ¿verdad?, global, todos los países tienen De lo que problema. se pueda comprobar. Así es, queda ya más en el campo de la investigación y hacer estudios de
de estimaciones para ver realmente cuál fue el volumen real de la epidemia. Nos ocurre con dengue todos los años, ¿verdad? Nosotros registramos 50.000 casos de dengue, así lo vimos al virus en sangre, y realmente este año tuvimos 200.000 notificaciones de dengue. Pero esas son las que se notifican. Hay un montón de gente que tuvo dengue y nunca se fue al hospital, o fue y no se notificó. O sea, la dimensión puede ser otra vez 500.000 casos realmente tuvimos de dengue en el país. Es un ejercicio muy frecuente en la epidemiología, en la salud pública, ¿verdad? Tener una dimensión real del problema. Y sí, genera un poco de incertidumbre en la gente que no maneja, pero es habitual, ¿verdad? Para entender, entonces, nosotros manejamos los datos de lo que podemos ver, pero siempre la gente tiene que entender de que estamos viendo la punta de iceberg. Yo creo que llegó el momento de poder hablar con tranquilidad de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y estamos nosotros los epidemiólogos para explicar, ¿verdad? Doctor, en esa línea, en la semana, cuando teníamos un reporte en promedio de 100 casos, me decía el ministro Mazzoleni en radio que todavía era un número manejable y que esa cifra era una cifra que alertaba porque no estábamos acostumbrados, pero manejable. Hoy, con 341 positivos, si nos estabilizáramos en ese número a partir de este momento, ¿sería manejable o deberíamos rezar porque en verdad fuera solo un pico que de nuevo descienda? Mira, hoy se procesaron también 2.500 y pico, ¿verdad? Y más de 300. Estamos hablando probablemente más del 15%, cerca del 20% de positividad. Eso, en términos técnicos, significa que en un día puede ser una cuestión casual, ¿verdad? Vamos a ver cómo está mañana. Siempre tenemos que agarrar por lo menos una semana, es la unidad de tiempo más precisa para evaluar ese tipo de cosas. Cuando tenemos un porcentaje de positividad superior al 10%, o sea, de todos los test que hacemos, y tenemos más del 10%, es que la epidemia se está descontrolando y tenemos que tener cuidado. Doctor, gracias por el tiempo. Un abrazo. Dale, un abrazo. Guillermo Sequera, director de